Muy buenas tardes a todos y todas. Me parece que ya estamos transmitiendo en vivo en la página del Seminario de Pensamiento en Español para continuar con nuestro homenaje muy merecido al centenario del natalicio de un pensador mexicano como muy pocos, que es justamente Luis Villoro. Tengo el honor de estar en esta mesa con dos queridas profesoras del Instituto y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me refiero a la doctora Laura Benítez y a la doctora Mónica Gómez, quienes van a conversar durante la siguiente hora acerca de Luis Villoro y pues su legado en nuestra cultura filosófica mexicana. Pues si están de acuerdo, yo empezaría abriendo la pregunta de cómo llegó a ustedes el pensamiento de Luis Villoro, cómo lo conocieron. Y quisiera empezar ahí con la doctora Laura Benítez, que le tocó ser alumna directa del doctor Villoro por ahí de la década de los 60. Doctora Benítez, sea muy bienvenida. La escuchamos en primer lugar a usted. Muchas gracias, pues a mí me da un gusto enorme el poder estar en este homenaje, digamos, en el 100 aniversario del nacimiento de Luis Villoro. Y bueno, aunque pues ya he escrito algunos textos sobre la obra de Luis Villoro, en especial sobre la idea y el ente en la filosofía de Descartes, en esta ocasión deseo concentrarme en dos hechos que han sido realmente de la mayor importancia para mi vida académica y que no dejan de ser bastante, en algún sentido, anecdóticos. Conocí al profesor Villoro en el año de 1963, cuando ingresé a la carrera de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En efecto, me impresionó mucho el curso de filosofía de la religión, que fue el primero que tomé en ese primer semestre, que impartía el profesor Villoro, no solo por su manejo de las propuestas de autores como Levi-Brühl y Lévi-Strauss y demás, sino por el manejo de estas propuestas de estos autores y por la convicción y el análisis cuidadoso de una temática muy compleja y una exposición que me resultaba muy rigurosa y enfática. Esto lo quisiera subrayar porque él siempre dio sus cursos con mucho amor a las cosas y con mucha decisión, digamos. No me quedó la menor duda de que debía yo, pues, de escuchar al profesor en los cursos tanto de historia de la filosofía como de epistemología, y tarea que realicé en los sucesivos semestres de mi carrera. Fue justamente bajo la influencia de Luis Villoro que me decidí a hacer mi tesis de licenciatura sobre las ideas en Locke y en Leibniz. Aquí debo decir que realmente mi tutor fue Ramón Shirao, pero a mí me había gustado mucho lo que él había expuesto allí y yo me sentía muy contenta de seguir con estas propuestas. En octubre de 1967, o sea, prácticamente terminando ya la carrera, el nivel de licenciatura, presenté el examen de licenciatura teniendo como tutora, como les dije, a Ramón Shirao y como sinodales al doctor Luis Villoro y al doctor Karl Lerkersdorf, cuyo apellido me cuesta mucho trabajo decir, pero así era la cosa. La redacción de mi tesis de verdad que estuvo rodeada por una serie muy compleja de acontecimientos. El deceso de mi madre en el 65, mi casamiento en el 66 y el nacimiento de mi primer hijo en el 67. 2 meses antes de mi examen. Todo junto. Entonces, bueno, fue esto como muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, Luis Villoro, a quien invitamos a la reunión después del examen en mi casa y todo,
Me dijo, pero ¿cómo le hizo? Está muy chiquito. Sí, el niño acababa de nacer en agosto, tenía 2 meses cuando yo me recibí en octubre. Entonces, qué barbaridad, Laura, ¿cómo le hizo? Dije, ¿cómo pude con la máquina de escribir? Porque además en aquel tiempo, ¿cuál computadora? Era una, Ujú. además, la que tenía yo era de estas portátiles, y track, 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 y con la máquina de un lado y con mi niño en su cosa aquella, no sé cómo se llamaban, ya se me olvidó, ahí lo tenía yo junto para poderlo estar viendo mientras yo intentaba pensar sobre las cosas que debía de escribir. Bueno, pues entonces, unas semanas después de mi examen, como una semana o menos, fui a la facultad para proseguir los trámites de mi titulación y el doctor Villoro, que era en ese momento coordinador de la carrera de filosofía en la facultad, me citó para hablar conmigo al día siguiente. Y yo me dije, ¿qué me querrá decir? Y creo que, bueno, sentí muchísima preocupación, pues pensé que mi examen no le había gustado del todo, no había sido de su agrado. Sin embargo, me llevé una de las más grandes sorpresas de mi existencia, si lo puedo decir así, ¿no? Porque el doctor Villoro me mostró, tenía encima de su escritorio varias carpetas y folders, de los cuales me comentó que pertenecían a compañeros de la carrera que querían ingresar como ayudantes de profesor a la facultad, pero cuyos méritos no le parecían atendibles. Yo quedé un poco sorprendida, ¿no? Pero peor fue mi sorpresa cuando me dijo pues que yo debería de ingresar como ayudante de profesor a la facultad. Esto me dejó sin habla. Creo que le dije, aunque no sé si nada más lo pensé, la verdad ya no recuerdo muy bien, que cómo podía yo entrar de ayudante del profesor cuando yo no sabía ni cómo me llamaba. Creo que se lo dije porque creo que me dijo algo como, bueno, la voy a mandar con un buen profesor para que le enseñe cómo se llama. Entonces, pues resultó que, pues la verdad, de inmediato me dijo que me iba a enviar con un muy buen profesor para que siguiera yo este ritmo en la docencia. Y entonces, efectivamente, pues me mandó con Bonfilio Trejo. Esto no fue de inmediato, porque pues estuvo ¿cómo se dice? La huelga Ujú. del 68, y entonces no pude ingresar, digamos, de manera adecuada a la facultad, ni mucho menos. Entonces, en realidad ingresé hasta el 69, ¿no? Por eso mi alta, digamos, en la carrera de filosofía, bueno, como profesora en la facultad, pues es del 69. Y bueno, pues en realidad, pues entré como ayudante de Trejo, con quien estuve colaborando un semestre en la materia de principios y técnicas de la investigación filosófica que prácticamente se acababa de crear y que había sido pensada para que los alumnos pudieran realizar de manera más completa sus trabajos, porque muchas veces los trabajos finales pues resultaban muy poco fundamentados y estructurados y todo lo demás. Bueno, ¿y qué pasó allí? Bueno, pues estuve un semestre como ayudante del profesor Trejo porque me dijo que la verdad esa materia
no le agradaba mucho, pero que como yo había hecho muy buen material didáctico para esas clases, que entonces pues yo me quedara con esa materia, por lo cual, pues presenté mi examen ya para ingresar como titular de la materia de principios y técnicas que bueno, pues que impartí durante creo que más de 10 o 15 años, una cosa así larguísima, porque efectivamente me interesaba mucho que las personas aprendieran a hacer trabajos filosóficos bien hechos. Entonces, claro, no fue la única materia, sino que un poco tiempo después empecé a dar clases de filosofía en México y luego de historia de la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, tuve allí distintas materias que impartí en la facultad y al mismo tiempo, pues en esta época, pues estaba yo dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel 8, durante una temporada, ¿no? Lo cual fue muy bueno. Y bueno, la verdad es que del 69 al 82, yo la pasé en la facultad, pues como profesor de la facultad, profesora, haciendo lo mejor que podía yo hacer, que además me encantaba, ¿no? Siempre me gustó dar clases. Entonces, ya para más o menos el año, pues no sé exactamente cuándo, pero pues los 70 y fines de los 70, estaba yo haciendo mi tesis de maestría sobre Carlos de Sigüenza y Góngora. Después les voy a decir por qué tan interesante cambio, porque, bueno, pues, y ahora qué pasó, ¿no? Y cuando estaba yo en eso, tomé un curso, un seminario de epistemología con el doctor Villoro. Y en ese seminario estaban pues algunos, algún compañero del instituto por allí que también tomaba el seminario y estábamos muy contentos con ese curso. Pero lo sorprendente, y esta es la otra anécdota, es que al finalizar el curso, el doctor Villoro me llamó y me dijo, me entregó unas fotocopias de la versión in folio de los textos de Descartes, y en este caso se trataba justamente de Le Monde traité de la lumière. Y me dijo lo siguiente, Laura, usted es la persona más indicada para traducir este texto. Yo me quedé así porque como que creo que realmente conocía muy bien el discurso del método y las reglas para la dirección del espíritu y no sé qué, pero esa cosa del mundo tratado de la luz como que no sabía yo ni qué cosa era, ¿no? Por aquel tiempo estuve como jefe del sistema de universidad abierta en la facultad una temporada, pero pocos meses después cambió ya la dirección, la dejó el doctor Abelardo Villegas, etcétera. Y entonces, pues me quedé con mis cursos, ¿no? De la facultad, de la prepa y no sé qué. Y además, pues tenía yo tiempo para leer porque no tenía yo ese trabajo administrativo medio tediosito, ¿no? O complejito que hay en todos los departamentos de la facultad. El asunto es que, bueno, sí tenía yo el tiempo, sin embargo, de repente, como yo no estaba acostumbrada, digamos, sino a estos otros textos cartesianos,
pero no a su cosmología, sino más bien pues, a sus propuestas epistemológicas, etcétera, lógicas, lo que quieras, pero no, hasta medio éticas en algún sentido, pero no a eso, pues sí me costó bastante trabajo. De hecho, pues tuve que buscar pues, sí, un diccionario de época porque había muchos términos que realmente no me eran nada familiares, ¿no? Entonces, bueno, logré tener una mayor, digamos, claridad terminológica, porque no es tan sencillo, pues, traducir algo del siglo XVII. Entonces, por mucho que uno conozca el francés, pero no de esa época. Bueno, pero en este tiempo, que podemos, entre el 82 y el 83, resultó que cambié de la Facultad de Filosofía al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Allí me propusieron como secretaria académica del instituto y ingresé como secretaria académica. Y bueno, claro, con el trabajar de eso y todo, pues tenía yo poco tiempo. Sin embargo, yo vi cómo fui abriéndome, digamos, una perspectiva, y la verdad es que en eso el instituto me ayudó bastante, no solo porque pues logré recabar fuentes bibliográficas que eran importantes para lo que estaba yo haciendo, pero sobre todo porque logré interactuar con diversos especialistas en Descartes a lo largo ya, claro, de varios años en el instituto, y cuando ya, por fortuna no estuve más que más o menos 2 años o 2 años y medio ahí como secretaria académica, y ya después presenté mis cosas para poder ingresar como investigador, y ya, o de investigadora, o lo que quieran, y ya, ya me dejé un buen tiempo, y también tenía yo, pues, muy buen cubículo para hacer todas mis investigaciones, ¿no? Y logré contactarme, pues, con gente muy importante para el estudio de René Descartes, en Estados Unidos con Margaret Wilson, en Inglaterra con John Cottingham, en Francia con Denis Cambouchnet, y muchos otros que no son de ese nivel, pero que también fueron muy buenos compañeros y buenos amigos y me ayudaron mucho siempre. Entonces, pues claro, el instituto me dio no solo la oportunidad de investigar en el más amplio sentido del término, sino que finalmente publicó mi traducción del Mundo Tratado de la Luz, así como también publicó mi tesis doctoral de El Mundo en René Descartes. Entonces, realmente eso pues fue muy positivo. Y yo pienso que todo esto, bueno, claro, implicó esfuerzo y muchísimo trabajo, pero sin duda el impulso a mi carrera académica, tanto en la docencia como en la investigación, pues se debió en muy buena medida al doctor Luis Villoro. Y es por eso que yo quería hacer este reconocimiento el día de hoy. Aunque tengo algunas otras cosas que decirles, pero que también de repente tienen un lado allí, pero ustedes me dicen si tienen algo que preguntar o quisieran saber algo más, o a ver si me acuerdo, porque de repente no de todo me acuerdo. Muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a preguntarle alguna otras cosas que ya tengo anotadas, pero vamos ahora a darle turno a la doctora Mónica Gómez Salazar para que ella nos cuente cuál ha sido su relación con la obra de Luis Villoro. No sé si tuvo la oportunidad también de conocerlo o si no, más bien ha sido a través de la lectura. Doctora, bienvenida también. Muchas gracias.
Bueno, yo no tuve la fortuna de que él me diera clases, pero sí, sí, claro que lo conocí y tuve la fortuna de conversar con él en varias ocasiones. Pero antes de ese momento, en realidad a Luis Villoro yo lo conocí cuando hacía mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral la dirigió el doctor León Olivé, pero la influencia epistemológica del 70% de mi tesis es de Villoro, eh, del libro Creer, Saber, Conocer. Y esa influencia no se quedó solo en la tesis, ahora explico por qué, sino hasta el día de hoy, la base que sentó Villoro, sigo estudiando a Villoro en relación con, por ejemplo, los temas de Brad White y Bain que derivan en los pragmatistas americanos. En Creer, Saber, Conocer, Villoro, que fue una de las cosas que desde el principio me decían a mí, estás cautivada por Villoro, tienes que pensar más por ti misma, ¿no? La idea de que creer es una disposición a actuar. Y esta idea, aunque le discute cosas a Brad White, en realidad lo cita en su libro y eso me llevó a estudiar a Brad White y a Bain, que son como principios de lo que retoman después James y Dewey y después en alguna medida Rorty. Ajá. Y lo muy interesante es que desde aquí Villoro explicaba, por ejemplo, 3 formas de explicar las creencias. O sea, en este libro explica que podemos creer por razones que podrían no ser suficientes para todos. Y entonces ahí caben muchas cosas que incluso pueden ser como intuiciones o bueno, digamos, sistemas de creencias que no necesariamente todo el mundo tiene por qué tener por verdaderas. Y liga una explicación de las creencias que creemos por motivos. Y esta fue como la línea que entonces me cautivó y a la fecha es más o menos la que investigo. Porque muchas de las creencias que consideramos, bueno, dice Villoro, ¿no? Si creemos es porque lo consideramos verdadero, lo tenemos por verdadero. Pero las creemos porque así consideramos que es bueno o porque no podríamos cuestionar esa creencia de personas muy allegadas a nosotros, ¿no? Dicen en el libro, sería muy complicado y difícil realmente cuestionar lo que nos han dicho nuestros padres. Entonces creemos por los motivos de que queremos a los padres. Hasta que se nos ocurre poner en entredicho esas creencias. Entonces fue muy interesante porque yo en esa época vivía en Barcelona. La tesis es una codirección, aunque el hecho fue que me la dirigió León Olive, pero bueno, yo estaba en Barcelona. Y entonces puse en práctica lo que decía Villoro en el libro, ¿no? Dice, es que si usted no se hace consciente y no lo pone explícitamente por qué está creyendo, por qué tiene estas creencias, y no tiene razones suficientes para mantenerlas, su creencia se va. Entonces sometí una serie de creencias mías al examen de Villoro y dije, madre mía, o sea, esta tesis doctoral me transformó, o sea, literalmente me transformó como persona y de ahí fue una base de la investigación que hago ahora. Villoro no habla mucho de prácticas, pero esta base fue la que en mi caso hizo el puente para interesarme por el pragmatismo y la liga a los sentimientos o la liga a los deseos y las emociones, que en este libro en particular él no trabaja y él más bien está como por el lado más racional de las creencias, pero el hecho de que no hable de prácticas, él ya está poniendo el camino que no lo dice explícitamente, pero el tema es, si yo creo en algo, no importa que se compruebe si tiene suficientes, él habla de las razones objetivamente suficientes para considerarlo verdadero, el hecho de que yo crea en algo me dispone a actuar de esa manera, y aunque no es condición necesaria de que el creer conduzca una acción, pero si hay oportunidad, actuaré según esa creencia. Y lo muy interesante es que puede ser que la creencia sea falsa, pero mientras yo la considere verdadera, guía a la acción.
Y las acciones tienen, bueno, tienen consecuencias en los hechos, ¿no? Conforme a los hechos. Toda esta discusión que él hace aquí de lo que se entiende por las razones objetivamente suficientes, lo que se entiende por hecho, su postura creo yo que es más de pluralismo epistemológico, pero no tanto ontológico. Ujú. Todas estas cosas a mí me dejaron pues realmente maravillada. Y a partir de ahí es que me interesa ir a las fuentes que él consultó y a la fecha las sigo trabajando en relación con el pragmatismo. Ese lado de mi investigación y de mi formación académica y la manera como me transformé haciendo explícitas creencias y buscando razones para justificarlas y no encontrando y cesaron, pues eso se lo debo a Villoro. Y ya más adelante, ya cuando ya pertenecía ya a la facultad y había oportunidad de conversar con él en algún congreso de la Asociación Filosófica, era realmente, pues yo me quedaba callada para escucharlo y tuve oportunidad en otro momento, en visita en Barcelona, que él dio un curso en el seminario al que yo pertenecía allá sobre liberalismo político. Ujú. Y bueno, tomé todo el curso ahí con él. Y entonces ese curso arrojó luz sobre, para confirmar que realmente su pluralismo epistemológico era epistemológico, no era ontológico. Era lo que le permitía mantener una posición liberal. Y en eso sí, pues yo estaba, pues en mi camino era más ontológico también, era más fuerte, más multiculturalista. Pero bueno, las bases están ahí. Mi tesis doctoral, bueno, ahí es casi, les digo, una gran cantidad. Dice, pero piensa más por ti porque estás con Villoro, Villoro, Villoro. Fue una influencia muy, muy importante en mi formación. Muchas gracias, Bien, muchas gracias. doctora, por estas comentarios. Yo tengo dos preguntas, una para cada una Oye, de antes, ustedes. antes de Sí, tus preguntas, ¿podría yo sí, añadir algo que me por interesaría supuesto que sí, muchísimo? doctora. Bueno, allá en el año de 1965, en que apareció la idea y el ente en la filosofía de Descartes, yo estaba en tercero de la licenciatura y bueno, pues ya les he dicho que había asistido a los cursos de Villoro. Debo decir que fue a propósito del curso de Historia de la Filosofía Moderna que nació obviamente mi interés por Descartes y la aparición del texto de Villoro pues orientó mi búsqueda sobre todo en las reglas y en las meditaciones. He de admitir que la lectura en parte husserliana y sobre el trasfondo de algunas propuestas de la filosofía del lenguaje me parecieron pertinentes y adecuadas para comprender el tema de las ideas en Descartes. A este respecto, pues quisiera yo señalar que como cualquier historiador serio de la filosofía, Villoro establece cuidadosamente su propuesta historiográfica. En efecto, en su prólogo nos dice que no le interesa tanto dialogar con la filosofía del pasado, cuanto forzar al pasado a abrirsenos a nosotros. Esto es textual. Su idea, pues, es ciertamente responder a preguntas actuales, pero guardando la coherencia de una interpretación general de la obra cartesiana. Y sin dejar de ser textual, es una interpretación actual cuyo eje central está en mostrar que la idea cartesiana como intermediario entre el pensamiento y el ente puede ocultarlo cuando se trata de ideas confusas o transparentarlo cuando se trata de ideas claras. Pero su interés en realidad es mostrar la idea cartesiana como representación del ente, así como hacer explícita, digamos, esta confusión cartesiana que según Villoro subyace a su propuesta del cogito, que sigue siendo un tema de mucha discusión. Por otra parte, también debo decir que por iniciativa del profesor, pues ya saben, me vi allí frente al mundo tratado de la luz, pero esta lectura del mundo me llevó a mí a, digamos, a la teoría de los signos en Descartes, con lo cual mi perspectiva sobre el problema de la idea se amplió
y desde luego varió frente a la idea de Villoro. Es por ello que el texto que dedico a ese tema tiene dos partes. Una dedicada a lo que Villoro nos propone sobre las ideas verdaderas en Descartes, y otra dedicada en mi perspectiva a la teoría cartesiana de los signos y a la importancia de la misma para la constitución de la filosofía natural. Y entonces, bueno, pues esto me abrió un importante paréntesis allí con mi profesor. Bueno, muchas gracias. Perdón. Gracias. Ay, qué Justo le iba a bonito. preguntar, doctora, sobre el cartesianismo de Villoro. ¿Cómo explicar este cartesianismo? Porque no nada más, bueno, usted le dijo, aquí está el mundo tratado de la luz, que bueno que le dijo eso Luis Villoro, pero también él había traducido las reglas para la dirección del espíritu y dos opúsculos sobre la verdad, además de su libro La idea y el ente Excelente. en la filosofía cartesiana. No sé si nos puede hablar un poco de este cartesianismo de Villoro, si era patente en sus clases, si lo tenía como un autor de referente, digamos, de inicio. Bueno, en realidad como que la concepción de la idea en Descartes tiene como trasfondo el problema de la verificación de lo que llamamos juicios dudosos. Ajá. La ruta cartesiana pues era dejar a un lado todo juicio que no pueda fundarse en evidencia. Y claro, pero en opinión de Villoro, Descartes estaría proponiendo como primer precepto, digamos, del método, que el enunciado realmente debe pasar por un proceso de verificación o de falsificación. Y esto lo hace realmente distinto. Por tanto, un juicio que no se asienta en ese examen es justamente un prejuicio. Así pues, las nociones verdaderas solo pueden surgir de los juicios verificados. Y eso está clarísimo, clarísimo en la idea y el ente, ¿no? La liberación, dice Villoro, del sistema de opiniones que oscurece la esfera de lo evidente, solo podrá consistir en el paso de las opiniones no verificadas a su verificación o falsificación en la evidencia. La faceta positiva del primer precepto es doblegar el entendimiento a lo evidente. Son palabras de Villoro. No sé si de alguna manera me acerco a tu preocupación, pero creo que por allí va. Muchas gracias, doctora. Ahorita regresamos con usted. Doctora Mónica, yo le quisiera preguntar sobre las posiciones políticas de Villoro, si también influyeron en usted o si más bien usted se iba más por la parte epistemológica y no tanto por la parte política de Villoro. Bueno, desde luego a Villoro le leí varios libros en relación con las posturas políticas y culturales, pero el Villoro que me cautivó fue el epistemólogo. Y yo seguí por ahí, porque la parte de filosofía política de él no me la creía, ¿no? O sea, todo lo que me parecía cautivador de la parte epistemológica, la parte política, decía, esto no está en la realidad. O sea, esto como la parte normativa está fantástico, pero traído a una realidad pensando, ¿no? En el multiculturalismo mexicano, pues está muy despegado. Sí lo leí, digamos que para estar informada, pero realmente no. El libro que más he utilizado en ese caso habrá sido Estado Plural, Pluralidad de Culturas, me parece. Pero aún así, su lado político no lo seguí. Pero la parte epistemológica es que vuelvo. De hecho, en el libro de Querer Saber Conocer, tiene un capítulo en el que habla sobre conocer y saber, y ahorita les digo el otro, y habla de tipos de conocimiento. Y yo recuerdo que di, ya hace, yo creo que 10 años, un curso en el posgrado, retomando estos capítulos de Villoro, porque me resultaban sorprendentes el que él pudiera
considerar que había o que puede haber una diversidad de saberes y una diversidad de conocimientos, y él establecía las diferencias. Pero aunque no fuera tan explícito su compromiso con estudiar las prácticas, sino sobre todo las creencias, siempre tenía impacto o miraba hacia las prácticas. Y en ese sentido, por eso veo que recoge bastante de Bain, porque hay que mirar a las acciones que son las que van constituyendo los hechos, porque de esas acciones es de lo que se alimentan las creencias. O sea, las razones que después podemos poner en la mesa para considerarlas si son suficientes o no, No. o en el grado de certidumbre en el que estemos, esas razones están ahí en las acciones, en lo que alimentan esas acciones. Y es muy interesante porque aunque él no, en este libro no lo expresa de esta manera, cuando va uno a las fuentes en las que se inspira en los primeros capítulos, es muy claro que está pensando en las acciones y en los motivos y en los afectos que están nutriendo a las creencias o que las ponen en entredicho o que las confirman. Y en ese sentido, pues es muy rico todo ese pensamiento y ha sido la parte epistemológica. Bueno, pues si puedo decirte algo Por favor. sobre esta cuestión. Ujú, Bueno, al estudiar, digamos, la filosofía mexicana en el siglo XXI, esto está lejos de ser algo ajeno a nuestros intereses en general. Por el contrario, pues es una urgente necesidad que tenemos saber cuál fue el rumbo que tomó la filosofía mexicana en el siglo, digamos, anterior y cómo se ha diversificado, porque es impresionante cómo se ha especializado y profesionalizado y cuáles son los problemas que confrontamos hoy desde nuestro quehacer disciplinar de cara a la sociedad y a las políticas educativas que además hoy están de moda. Pero muy particularmente quisiera mencionar pues que el doctor Luis Villoro, profesor de muchas generaciones, quien impulsó pues muy diversas e importantes áreas de la filosofía, pues realmente estaba de cara, digamos, al siglo XXI, ¿no? Los problemas del indigenismo, ujú. el multiculturalismo y, claro, por supuesto, la filosofía renacentista y la moderna, sí. Pero eso otro estaba allí. Y por supuesto que no nada más era un dicho teórico, también era una propuesta, digamos, un poco para la práctica. Entonces, eso fue siempre muy importante y muy complejo, ¿no? Como suele suceder y que implica, pues, problemas políticos y esto y lo otro y de todo tipo. Pero bueno, honradamente quiero decir que mi mayor reconocimiento a su memoria de manera muy personal, no solo es por haber impulsado mi vocación tanto a la enseñanza de la filosofía como a la investigación, sino realmente por haber marcado un rumbo en el que realmente coincido con nuestra compañera, en que de verdad lo que más me produjo, digamos, no sé, interés y felicidad y todo, fue justamente el problema de la epistemología, ¿no? Entonces, eso es un pilar fundamental en las enseñanzas y en el desarrollo, digamos, de las propuestas de Villoro, ¿no? El eje epistemológico pues, no se puede eludir ni se puede dejar a un lado y creo que pues es honradamente una de las cuestiones más relevantes, pese a que todos los otros temas que implican los cambios y cuestiones sociales no se pueden dejar a un lado, pero en verdad, digamos, el plato fuerte allí, en mi opinión, es la epistemología. Muchas gracias. Sí. Doctora, ¿quería agregar algo sobre esto? Sí, yo sí, porque me acordé que en este libro, Creer, Saber, Conocer, que es a mí para el tesoro, ¿no? Ahí descubrí una, una cuestión que me marcó personalmente y también académicamente, el que él habla que las razones válidas
no dependen del sujeto y no Ujú. dependen de la cantidad de sujetos que las consideren válidas. Y cuando descubrí eso y lo entendí, dije, bueno, porque él incluso pone el ejemplo de Galileo, dice, podemos aducir razones válidas que en ese momento no puedan ser reconocidas, pero mientras no haya otras razones que contravengan, se mantienen como razones válidas, aun cuando no haya coincidencia por parte de sujetos. Y el entender que podía haber criterios de validez y que los entiende como criterios de verdad, Ujú. independientemente de los sujetos, que es muy interesante porque su postura epistemológica descansa en el sujeto cognoscente. O sea, no hay manera que podamos alejarnos de las razones que justifican una creencia. Pero es como si la objetividad de esas razones las despegara de la postura subjetiva. Ujú. Y en ese sentido, esas razones pueden ser válidas para cualquier sujeto que se relacione con la comunidad epistémica Ujú. pertinente. Esa articulación que hace Villoro, yo creo que de una manera muy clara, para mí fue luz, porque entonces no tenía que decantarme si lo tienen la razón, es la comunidad o no, o sea, la validez y los criterios podían ser válidos aun cuando las comunidades epistémicas exentas o bueno, aun cuando no hubiera comunidades epistémicas que entendieran la validez de estas razones. Ujú. Y en ese sentido, él eh, sabía que podía haber propuestas innovadoras para las que no estuvieran preparadas los marcos conceptuales de ese momento, y aún así no ser arbitrarias y aún así no ser bueno, que no descartables, sino más bien válidas. Y de ahí lo que después ya en su obra última, pues se liga a la parte de la innovación, ¿no? La liga con la innovación social. O sea, quiero decir, el hilo que plantea desde su epistemología entonces es como el hilo que en su obra posterior se puede leer como un conjunto coherente, creo. Ujú. Muchas gracias. Vamos a pasar ahorita a unas preguntas de la gente que nos está aquí escuchando, a que les agradecemos su presencia. Ya tenemos por ahí una mano levantada de Gabriel. Yo simplemente quisiera resaltar algunos puntos que se han dicho, la relevancia de la epistemología de Villoro, tal vez como punto articulador de su obra, ¿no? Porque nos permite conectar tanto su parte más historiográfica con Descartes y luego llevarla a la propia reflexión de Villoro epistemológica y después sus consecuencias sociales, ¿no? De hecho, en 2008 que tuve oportunidad de entrevistarlo, le dije, Querer saber y conocer es un libro de filosofía analítica. Y él me dijo, no es un libro de filosofía analítica, hay que leer el último capítulo para entender realmente hacia dónde quiero llevar estas reflexiones. Entonces, me parece muy importante cómo se ha ido construyendo la epistemología de Villoro, tal vez como el punto articulador de su obra, aunque por supuesto está su faceta como los escritos que hay sobre la Revolución de Independencia, sus acercamientos a la filosofía de la India y del silencio, su papel como traductor, me parece que también habría que tenerlo presente, porque fue un pensador que tuvo una capacidad muy amplia de reflexionar muchos temas, también debido a su propia metodología, que en otro momento habrá que discutir porque no va a dar tiempo de todo ahorita, pero Villoro le va dando vuelta a las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué significa Ajá. creer? Y aquí hay 5 acepciones de creer. ¿Y cuál me interesa? Y de estas, ¿cuáles son las 3 que me interesan? Y entonces, hay realmente una voluntad de tejer fino, que creo que Sí, es lo que más apreciamos quienes leemos a Villoro. sí. A ver, creo que Gabriel tenía la mano levantada para darle la palabra. Por favor, Gabriel. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Una pregunta para la doctora Mónica, o más bien una petición, si pudiera ahondar un poquito más
pues sobre su postura muy crítica frente a los planteamientos políticos de Villoro. En otras mesas he comentado que, de hecho, muy acorde con lo que el propio Villoro plantea, pues hay que abordarlo críticamente, ¿no? Y decir con lo que no estamos de acuerdo de su pensamiento, no solamente las cosas que retomamos, porque nos parecen muy, muy relevantes. Y conectando con lo que mencionaba Rogelio, sí, en las últimas líneas y también en las primeras líneas, se hace esta referencia, ¿no? Que el motivo o lo que motiva la obra Creer, Saber y Conocer es un interés para conocer las relaciones entre pensamiento y formas de dominación, que tiene una continuación en el poder y el valor. Entonces, está el interés, el impulso de Villoro de conectar esto con una perspectiva política, ¿no? O es parte de una perspectiva política, ¿no? Este, pero bueno, en específico, me gustaría saber un poquito más de los cuestionamientos o de las cosas que no le parecen, no sé, tan certeras o no sé bien cómo decirlo acerca de la perspectiva política de Villoro. Bueno, a ver, déjame expreso mejor. Yo creo que Villoro fue muy coherente en su propuesta epistemológica con su propuesta política, de filosofía política. Al final del libro, Creer, Saber, Conocer, habla de hacia una ética de la creencia, donde habla principios de autenticidad, de autonomía, etc. Cuando leo propuestas de Villoro, que además estaba a favor del respeto, por ejemplo, por la diversidad cultural, quiero precisar que estoy de acuerdo con él en su propuesta. Lo que yo creo es que desde la parte epistemológica y luego la propuesta normativa, está considerando como si los hechos estuvieran ahí, los hechos y los objetos, por decirlo así, o la realidad estuviera ahí, y la manera de aproximarnos unos y otros de diferentes marcos conceptuales hubiera una base conmensurable bastante más amplia de lo que yo creo que en realidad es. O sea, creo que la epistemología de Villoro y luego su propuesta normativa está apostando por unas políticas y unas normas que parece que no tendríamos problema en seguir desde nuestros marcos conceptuales, como si no fueran tan distintos. ¿Y esto por qué? Porque en el libro de Creer, Saber, Conocer hace una distinción entre nociones de objetividad. Y, por ejemplo, dice, bueno, la objetividad podríamos entenderla en el sentido de existieron los dinosaurios y ese es el hecho que está ahí, independientemente del sujeto cognoscente. Y objetividad en el sentido de justificación, cuando los sujetos cognoscentes tenemos razones que discutimos si son suficientemente válidas o suficientemente buenas para considerarlas objetivamente suficientes. Dice que esta justificación hace una distinción entre que esos hechos implican digamos, la parte de la ontología, la parte de la realidad, pero no es toda ella. Y esa distinción que hace él entre que nosotros podemos justificar las razones que sustentan la verdad de una creencia en relación con un hecho, esas razones justifican el hecho, o porque son válidas en esa creencia, pero no constituyen ese hecho ni objeto. En Villoro, nuestras razones, nuestras creencias, nuestros marcos conceptuales, nuestras acciones, no constituyen ni hechos ni objetos. Lo que hacen es justificar por qué esa creencia puede considerarse verdadera o no. Y esa distinción la lleva al ámbito normativo. Para Villoro, las normas guían nuestras acciones y tendríamos razones para creer que podríamos como compartir, por ejemplo, un respeto por la vida y los derechos humanos en general. Pero
la parte que nos compromete con el aspecto de que esas normas también estarían constituyendo formas de vida y podrían ser radicalmente distintas o antagónicas, esas diferencias importantes parecen que si las hubiera serían mínimas en la propuesta de Villoro y las podríamos resolver. Él estaba muy recargado como en una visión más rawlsiana, como si, bueno, hagamos como que estamos partiendo de un punto de vista no ontológicamente no comprometido, sino simplemente epistemológicamente puedo acercarme a tu marco conceptual o alejarme, como si fuera más probable el que yo pudiera traducir tus posturas y tú las mías. En ese sentido a lo de conmensurable. Y yo, mi postura propiamente es mucho más multicultural, más ontológica. Creo que no necesariamente podemos llegar a la comunicación, no necesariamente podemos llegar a las mismas normas, pero es que simplemente eso es lo que yo creo. Pero la postura de Villoro es coherente y es congruente con lo que él propone desde su epistemología. Doctora Benítez, muchas gracias, doctora Mónica. Doctora Benítez, hacia 1970 y tantos, cuando escribe Villoro Querer Saber y Conocer, lo vemos ya tomando como una posición política social más fuerte. ¿Cuál era su experiencia de Villoro frente a sucesos como el 68 o la huelga estudiantil? Él siempre tuvo esta preocupación, Oh, por digamos, política. supuesto, pero por supuesto. Y de hecho, quiero decir, si no lo estoy diciendo mal, y como aquí está mi marido, que sabe mucho más que yo de ese asunto, he de decir que gracias a Villoro se salvaron muchos profesores de la facultad de no ser arrestados y demás, porque estaban en ese momento en una reunión para saber qué iban a hacer o qué, etcétera, los profesores, muchos profesores de la facultad. Y bueno, Villoro propuso que mejor se fueran de la facultad a un café cuyo nombre no recuerdo ahorita, y se salieron por fortuna, porque en ese momento llegaron, llegó el ejército, llegaron, y empezaron a llevarse a mucha gente, inclusive a mi pobrecito profesor quien me dirigió mi tesis sobre Carlos de Sigüenza de Góngora. Se lo llevaron a él, que era un hombre completamente pues de derecha, que no tenía nada que ver con el movimiento, que no sé qué. Y bueno, por un poquitos días, pero sí, hasta fue a dar a la cárcel, pero porque estaba allí y estaba cuidando algunas cosas de cosas de la facultad y esto, ¿no? Y pero en cambio, ellos, pues por fortuna, y de eso pues te digo que mi marido lo vivió personalmente, pues pudieron salirse porque ya habían esperado, porque dijo Luis Villoro que ya habían esperado demasiado tiempo a los alumnos que iban a ir a decirles no sé qué cosas, y no llegaban y no llegaban, y a él no le pareció razonable, y entonces se salieron y se fueron, porque si no, los hubieran metido a todos al bote, ¿no? En esa represión tan espantosa que hubo, ¿no? Entonces, bueno, pues te quiero decir que tenía, ¿qué diré yo? Además de todo, intuición para eso. Si yo estoy equivocada, que me diga, pero creo que no me va a decir nada. Está muy calladito. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de esta conversación. Todos nos quedamos con ganas de más temas, pero pues no se puede revisar una obra tan amplia como la de Luis Villoro en poquito tiempo. Pero quisiera pedirles que nos dieran una reflexión final acerca de pues, la relevancia que tiene Villoro en nuestra comunidad filosófica en México y bueno, que nos inviten también un poco
a seguir consultando la obra y estudiando la obra de Luis Villoro. Entonces, si quieren, comenzamos al final ahorita con la doctora Mónica Gómez y que cierre la doctora Laura Benítez. Adelante, Muchas doctora. gracias, sí. Bueno, es muy breve, pero supongo que contundente. Sí que quizá es como poner en práctica por qué creemos lo que creemos. O sea, por qué actuamos como actuamos. O sea, hay una parte muy interesante en la que dice las creencias guían nuestras acciones y le da menos peso a que las acciones, entonces de las acciones pueden presuponer qué creencias tenemos. Pero creo que algo muy necesario en la actualidad es revisar qué creemos y por qué lo creemos, cuáles son las razones por las que creemos en diferentes ámbitos, por qué creemos lo que creemos y por qué nuestras acciones son guiadas por esas creencias y revisarlas. Creo que uno de los aspectos más valiosos de Villoro en mi vida y de este libro ha sido vuelve a revisar y vuelve a revisar, porque además en todo su proceso de justificación, claro, nunca es definitivo, siempre es, y después tendremos que revisar si no hay más razones que contravengan. Entonces, pues revisemos por qué creemos. Eso sería. Muchas Muchas gracias. gracias. Que además muy cartesiano, yo diría. Ahí hay un Sí, Villoro muy cartesiano. Por Muchas supuesto. gracias. Doctora Laura gracias. Benítez, por favor, adelante. En esta primera parte del texto de Villoro de la idea y el ente, el primer capítulo está dedicado a idea, ente y presencia. Y nos dice que se prescribe un proceso de la razón que va del juicio infundado al juicio evidente, ¿no? En el caso de Descartes. Entonces, en opinión de Villoro, Descartes estaría proponiendo como primer precepto del método que el enunciado debe pasar por un proceso de verificación o falsificación. Por tanto, un juicio que no se asienta en tal examen es justamente, por lo que les dije antes, un prejuicio. Entonces, las nociones verdaderas solo pueden surgir de los juicios verificados. Entonces, hay una cita que me agrada mucho, ¿no? Que dice, la liberación del sistema de opiniones que oscurece la esfera de lo evidente solo podrá consistir en el paso de las opiniones no verificadas a su verificación o falsificación en la evidencia. La faceta positiva del primer precepto es doblegar el entendimiento a lo evidente. Y a mí me parece que él como que siguió bastante por esta ruta epistemológica y que por eso este texto sigue siendo para nosotros muy importante, porque a lo mejor ni siquiera estamos de acuerdo con todo lo que allí Villoro dice, pero para mí que él parece en un momento dado abandonar el nivel de la verificación de los juicios para adentrarse en el problema de ideas claras y distintas cartesianas, ¿no? Es muy interesante porque no se queda, por decirlo así, en la pura verificación del juicio, sino que inicia pues una ruta de cómo podemos calificar a las ideas. En lo presente en el entendimiento, lo presente en el intelecto, es justamente lo que abre el entendimiento o el intelecto a estos distintos aspectos que vamos analizando. Entonces, creo que él fue muy cuidadoso en esos análisis conceptuales y me parece que ese texto ayuda mucho a entender por dónde va, que no es exactamente, digamos, la propuesta de Descartes, pero es la suya. Entonces, aquí deberíamos tratar de acercarnos a qué entiende él por evidencia y qué es esta apertura del intelecto a lo evidente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que, o espero haberte dicho algo que sea de tu interés.
y del Bueno, bien pues más. muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Creo que me voy con esta idea de la relevancia de la epistemología en la obra de Luis Villoro como línea articuladora. Creo que habría que ir reflexionando qué hacemos con otros elementos por ahí que ya no son tan epistemológicos, sino que tienen que ver con otras voluntades de Villoro, a lo mejor un poco más subterráneas, como es el caso de la religión, porque aunque Villoro decía que él no tenía fe y que él no creía, pero hay en sus páginas una serie de Sí. preocupaciones religiosas. Creo que en Querer Saber y Conocer también, doctora Mónica, Y espirituales, sí, como no, claro. espirituales, ¿no? Hay una Sí. preocupación de ¿y qué hago con estas creencias? Y Sí. creo que en el capítulo de Creer y Saber, ahí hay una ruta muy interesante que habría que estudiar también sobre Sí. filosofía de la religión, ¿no? Así, Entonces, creo que ahí hay muchos temas, vamos a seguir todos estudiando, pero eso se trata este homenaje a Villoro, como volver a recordar algunos pasajes de la obra de este autor que a todos nos han marcado y que siguen dándonos este espacio para la reflexión. Pues quiero agradecer muchísimo a la doctora Laura Benítez y a la doctora Mónica Gómez Salazar por Muchas estar gracias. con Muchas gracias. nosotros. gracias a ti. Vamos a regresar a las 5 de la tarde, a las últimas 2 mesas de este coloquio homenaje. Y pues muy buena tarde a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, muy buena tarde. Buenas tardes y Muchas gracias. gracias, Laura. Ha sido un gusto.